nos hace ver la luz, tu luz nos hace ver. Buenas tardes a todas y a todos. Van a perdonar que tengo la voz tomada porque, como saben, hay una epidemia de cuestiones de garganta. Bueno, les felicito por haber escogido este taller porque yo creo que en Andalucía poder profundizar en la religiosidad popular me parece que es muy importante. Y es un taller acertado, además de la mano de dos personas que no solo conocen esta realidad, sino que además tienen una praxis en la vida de cofradías, de hermandades y de la Semana Santa que yo creo que nos pueden enriquecer mucho, no solo lo que ellos van a aportar, sino luego el diálogo, el debate, el diálogo que entre todos haremos. Ustedes tienen en la página 15 y 16 de este folleto los datos biográficos de los dos ponentes de taller. Por tanto, yo no voy a leer, todos ustedes saben ya leer el libro, pero sí les remito a la página 15 y 16 del folleto que todos tenemos. De todas maneras, yo querría subrayar primero que son padres de familia, pues me parece muy importante. No voy a empezar por los títulos, sino por lo que me parece que tiene una gran importancia. Él es padre de 3 hijos y Carlos es padre de 2. Son profesores de religión de larga experiencia. También esto es otro dato que me parece importante. Por eso de que decía don Fernando esta mañana, ¿no? Esa resistencia y ese poner faros largos y saber que se educa a largo plazo. Pues ellos han resistido. Carlos lleva 14 años y Ángel 20, ¿no? Hemos dicho, desde el 94. Por tanto, me parece que también ahí puede, lo que nos van a contar está sostenido por una larga experiencia docente. Ángel es licenciado en Filosofía y Letras y quisiera subrayar, además de muchas cosas que él tiene, pero es una especialidad interesante, la filología semítica, en la subsección de árabo-islámica, árabo. Actualmente se llama filología árabe. La filología arábica, árabe. ¿Por qué me parece interesante? Pues porque nos puede, primero porque yo creo que eso le dará una panorámica, un enfoque a la religiosidad popular mucho más amplia. Y segundo, porque yo creo que en este momento en el diálogo de religiones nos jugamos mucho. Y él tiene ahí pues un estudio, una licenciatura. Por tanto, y mi compañero y amigo Juan Carlos es licenciado en Ciencias Teológicas, Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Granada. Por tanto, los dos tienen 2 licenciaturas que van al hilo de lo que hoy nos convoca esta tarde. Juan Carlos, además, es miembro del Consejo Diocesano de Pastoral de la Diócesis de Guadix. Yo sé que es una persona en la diócesis de Guadix muy valorada, muy querida, que goza de toda la confianza del señor obispo. Lo sé porque yo estoy en el consejo, he entrado bastante después que él, pero me doy cuenta. Por lo tanto, esto sí que también lo puedo decir. Es más, otra cosa que quiero resaltar, y no voy a ocupar yo todo el sitio, que es lo menos importante lo que yo diga, sino lo que ellos son. Él anima la página web Semana Santa de Baza en la diócesis de Guadix-Baza. Es una página que la verdad tiene muchísimas entradas, muchísimos adeptos y también le oí decir un día al obispo, bueno, yo me entero de muchas cosas por la página de Juan Carlos más que por la página de la diócesis. Así es que esa página pues justamente es del tema que hoy nos convoca. Y quería destacar también de nuestro amigo Ángel, José Ángel Martínez Bocanegra. Pues él da clase en el Instituto José de Mora,
y por esas providencias o casualidades. Yo creo que no existe casualidad, providencia, no diremos. José de Mora es un gran imaginero andaluz, granadino, si no me equivoco. Hasta que le quiten el nombre y le llamen Pablo Iglesias al instituto o algo de eso. No se lo van a quitar porque hay ahí defenderíamos la cultura andaluza. Y entonces, pues, él nos va a también contar, porque los dos van a, además de enfocar un poco la parte, diríamos, más teórica de la religiosidad popular, pero lo que nos van a hablar mucho es de posibilidad de cómo trabajar en el aula a partir de la religiosidad popular y de nuestra rica imaginería. Y él nos va a contar una experiencia que ha hecho en el instituto justamente para que los alumnos y la ciudad de Baza le den la importancia que tiene al titular del instituto, José de Mora. Bueno, miren ustedes, yo soy un poquito anárquica en lo que he presentado, pero les voy a dar la palabra después a ellos por si quisieran subrayar algo de su biografía, porque ellos se conocen mejor que yo a ellos, que les dijeran, que ellos quisieran decir, hombre, a mí me hubiera gustado que Maribel hubiera dicho también esto, pues ellos lo van a decir por sí mismos. Les voy a dejar ahora la palabra. Y en el esquema del taller, también subrayar, me ha dicho Juan Carlos, que lo quieren hacer de una manera práctica, que verdaderamente los pueda servir luego para aplicarlo a las aulas. Así es que, por favor, tomáis la palabra y completad la presentación tan escueta juntamente con... Bueno. Al habla la mano derecha del obispo, según mi delegada, que me quiere mucho. Lleva poquito tiempo en nuestra diócesis y Ángel y yo queremos agradecer la confianza de ella y la anterior delegada en nombrarnos en su momento partícipe de este taller. Bueno, la presentación sobra. Yo intento ser un buen padre de familia, un buen cristiano, que es lo que creo que todos los que aquí presentes lo consiguen. Y lo demás, pues sobra. Este tema es muy interesante y es muy amplio. Todo lo que vamos a proyectar en la pantalla aparece o lo subirán en la página web. Por tanto, no se preocupen porque posiblemente haya mucho material que no se vea con el tiempo que requiere, pero sí estará disponible para todos ustedes. Bueno, partimos de la siguiente premisa, y es que es un tema un poco complejo, bueno, es muy complejo, donde muchas disciplinas participan en la piedad popular, o religiosidad popular, o la fe del pueblo, o la piedad del pueblo. Siempre está presente la palabra pueblo, ya veremos por qué. Muchas disciplinas, como puede ser la psicología, la antropología, la fenomenología, la cultura, el arte, el folclore, la fe, la fiesta, la gastronomía, la política, la superstición, elemento incluso secularizante que está presente en estas expresiones populares. Por tanto, yo me voy a centrar en esta primera parte en exponer muchos ejemplos de nuestra diócesis de Andalucía para situar un poquito en qué temas vamos a tratar con imágenes. Para ello nos damos una pasada por la diócesis. Empezamos por Almería. Fíjense allí el día de San Esteban, hay una procesión cívica donde el pendón de la ciudad procesiona con el cortejo catedralicio en compañía de toda la corporación municipal. Por tanto, aquí ya vamos a ver elementos, cómo se van mezclando, en este caso la política, con la presencia de la fe en esta ciudad o en este pequeño pueblo, o gran pueblo, lo es, Cueva de Almanzora, donde hay una costumbre, una tradición, a mitad de la Cuaresma, como en muchos pueblos seguramente, hace un alto en el camino. El jueves, a mitad de la Cuaresma, todas las familias se reúnen en el campo, participan en una comida, tortillas, bacalao, etcétera, y ahí dan ese toque también de la liturgia que está muy presente en la piedad popular. Disfrazan los niños y los jóvenes una especie de viejas vestidas con telas, con papel. Esa vieja tiene también una especie de pañuelo lleno de chuchería. Bueno, es una fiesta muy bonita. Yo estas no las conozco. Yo conozco la de Granada y la de Guadix, pero si hay alguien de los aquí presentes que hablo de su fiesta o la conocen, levante la mano y la actualizan, me corrigen si me he equivocado. Pero bueno, aquí se mezclan el ámbito festivo, cordial,
gastronómico en Almería. En Granada tenemos una cosa muy extraña, que es la tarasca, que precede a la fiesta del Corpus. El Día del Señor, delante de la procesión, hay un dragón con una señora, un maniquí, encima de la tarasca. La tarasca es, en verdad, el dragón, no es la chica, que, por cierto, lleva el modelo que seguramente en la siguiente temporada pues tendrá las tendencias de moda aquí en España. Por tanto, aquí vemos también elementos un poco extraños, mágicos. En verdad es Santa Marta, la que está pisoteando el dragón que simboliza el mal. En un pequeño pueblo de la diócesis de Guadix, en La Peza, el día de San Antón, también una costumbre curiosa, es que lanzan naranjas a la ladera de la ermita. Allí la juventud, sobre todo los niños llenos de bolsas, pues van a cogerlas. Antiguamente se dice que fue una antigua tradición donde ciertas personas del pueblo, ante unas carencias que había en la localidad, lanzaron comida y ahí se ha mantenido. Por tanto, elementos también gastronómicos aquí presentes. Jaén, Santa Catalina, la patrona de la ciudad. Ese día se come, por lo que he leído, muchas sardinas, chorizo, se hace una misa en el castillo, donde es ahora el Parador Nacional, y es la patrona de dicha ciudad. En Alcalá la Real, también en Jaén, el día de la presentación de la Candelaria, salen dos pichones que yo voy a preguntar, si hay alguien de Jaén, si son disecados o están vivas las palomas. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bueno, pues salen dos pichones, dos palomas que hacen alusión a la ofrenda que hizo José y María en el templo después de haber tenido a Jesús, en el rito de la purificación. Por tanto, elementos muy, muy curiosos donde el pueblo se vuelca y hacen que la fe se viva de una manera muy especial. En Málaga, qué decir de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, la ciudad y todos los pueblos que lindan con el mar, pues celebran su santa patrona, la Virgen del Carmen. O en Casarabolera, sí, muy bien, el día 12 sale una Virgen de los Rondeles. Por lo que yo he leído, es una especie de saco de esparto que se embadurnan con aceite y hay una procesión, pues seguramente vistosa. El fuego está muy, muy presente en la piedad popular, con todo el simbolismo que tiene de purificación y de iluminación. En Cádiz, bueno, la Semana Santa, aunque Ángel hablará de ella, pero sí me voy a detener en esta leyenda que me pareció muy bonita, y es que en el siglo XVI o XVII hubo una epidemia. Una monja se encomendó al nazareno para que se curasen los enfermos. Dice la leyenda que el nazareno y María Magdalena bajaron del altar y visitaron los hospicios, los hospitales y fueron sanando a los enfermos. Por tanto, la leyenda también está muy presente en la religiosidad popular, como también son los belenes vivientes. En este caso, Arcos, ¿no?, de la Frontera, un Belén súper famoso tiene que ser, porque yo puse en el Google Belén viviente y me salió Arcos de la Frontera, digo, pues estupendo. Donde todo el pueblo, supongo que participará, será un gran acontecimiento y una manera muy sencilla de manifestar el misterio del nacimiento de Cristo. En Córdoba, la patrona es la Virgen de la Fuensanta, porque me ha contado el vicario que ha comido con nosotros de la ciudad, pues ese día hay una especie de verbena, los niños hacen con campana, van anunciando la fiesta que será al día siguiente. O en Pedro Abad, algo que se conmemora en muchos pueblos de Andalucía es la quema de Judas. Algo un poco siniestro porque al fin y al cabo se está quemando a un personaje que simboliza obviamente Judas con todo el simbolismo que tiene. La quema de Judas. Sevilla, los seises. Un baile ritual ancestral. Aunque son seis, en la actualidad creo que son 10 chicos que cantan y danzan en honor a la Virgen de la Inmaculada, Banda Azul, o también la fiesta del Corpus. Y he leído también que antes del Carnaval. ¿Puede ser? Y en Carmona, por poner otro ejemplo de esta provincia y diócesis, las Mayas, en el mes de mayo, mes de la Virgen María, pues los niños forran una silla con muchas flores, guirnaldas y una estampa en ella. En Huelva, la patrona. La patrona, la Virgen de la Cinta. No hay que ser muy listo porque se llama la Virgen de la Cinta, pues la cinta que tiene el niño, que está desnudo, por cierto, con una sandalia y una granada a la Virgen. Es una imagen muy querida y la celebran con mucho orgullo. O la danza ritual que hacen en un pueblo llamado San Bartolomé de la Torre, donde 7 a 10 danzantes bailan, cantan al son de una flauta y un tambor
Yo estoy hablando un poco de memoria, si digo meto la pata me lo corrigen sin problema. Y aquí vemos la imagen de San Bartolomé. Por tanto, son muchas expresiones en un mundo muy paradójico, donde muchas veces las autoridades políticas no fomentan para nada las prácticas religiosas y en cambio la piedad popular. Y por poner un ejemplo, en Jaén, en el pueblo de La Carlota, pues bueno, el ayuntamiento prohíbe la feria en honor, en Córdoba, perdón. Córdoba, pensé que era de Jaén. Bueno, allí hace unos años fue la fiesta, de Cristo de la Misericordia y en principio, el ayuntamiento prohibió que hubiese cualquier tipo de símbolo religioso en las casetas de la feria en honor a su Cristo, porque entendían que no era lo normal. Por tanto, vemos aquí un poco de paradoja por parte de la sociedad civil y muchas veces política y en la propia sociedad, donde la gran mayoría de los españoles se profesan que son católicos, un tanto porcentaje alto, a mi juicio, pero en principio no es para echar cohetes, casi un 30% son practicantes. Pero claro, todos estos de aquí participan en todas estas fiestas, devociones, además se entregan en cuerpo y alma. Después vemos la paradoja que si rascamos un poquito en esa gente que participa, pues posiblemente su fe se queda limitada pues la vieja que han puesto en la danza o en el fuego. Por tanto, una definición, después de ver estos ejemplos de lo que puede ser la piedad popular, es aquella que se sustenta en tres pilares importantísimos: lo popular, el pueblo, la cultura y la fe, por supuesto, que vertebra dichos conceptos. Si falla alguno de ellos, estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la religión ni con las creencias. Una definición que he encontrado, que medio me he inventado, podría ser: la piedad popular es la expresión universal que manifiesta la dimensión espiritual que tiene cualquier persona, cualquier cultura de cualquier parte del mundo, a través de mediaciones cultuales, que son esos ejemplos que hemos visto, y que nace del pueblo, de la gente sencilla y con un sentido profundamente teológico, bíblico y litúrgico, aunque a veces no se pueda ver. Aquí está un poquito la clave de mi exposición de esta primera parte, que es el debate que se plantea en la piedad popular. Y es, ¿qué prevalece más? Vamos a llamarlo así: la piedad oficial, los sacramentos, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la catequesis, o la romería, las peregrinaciones, las ofrendas florales, los votos, las promesas, etc. Ese debate en muchos documentos del magisterio de la Iglesia lo abordan y llegan a la conclusión de que efectivamente no existe tal confrontación, no están enfrentados ni la Iglesia con el pueblo, ni los sacerdotes con los laicos, ni esto es más calidad y lo otro es, lo que prima es la cantidad. Ni, como decía el Papa Juan Pablo II, la Iglesia no puede centrarse en el cenáculo, en un grupo de cristianos privilegiados que están metidos en la habitación, a veces asustados, y la Iglesia es también el Pentecostés, esa expresión popular donde los apóstoles salen a conocer a todo el mundo, a anunciar el Evangelio, y ahí estaría presente esa piedad popular. Tampoco es enfrentar el misterio, lo interior, con el arte, la estética, lo externo, etc. Por tanto, estos dilemas yo creo que hay que evitarlos por el bien de todos, tanto de los seglares como de los sacerdotes. Es verdad que a veces los sacerdotes no exigen mucho de los seglares, y los seglares de los sacerdotes. Pero yo he llegado a la siguiente conclusión, y es que no le podemos pedir a todos los que participan en la piedad popular un nivel de exigencia tal y como a mí me gustaría en este caso que tuviesen, o mi madre, o mi hermana, o mi tía cuando participan en estas expresiones populares. Yo me voy a quedar con lo nuclear. Y es lo que dice el Papa Francisco, es que la piedad popular debe ser un instrumento de evangelización, y después vendrá lo demás. En Andalucía, gracias a la piedad popular, la secularización está un poco contenida. Decía don Ginés, el obispo de Guadix, el otro día, que más quisiera el obispo de San Sebastián, o del País Vasco, o del norte de España, tener la cantidad de gente que tenemos aquí en Andalucía vinculada al mundo de la piedad popular y de las cofradías. Es verdad que hay que hacer una lectura seria y pulgar todo aquello que no tenga nada que ver con la fe, pero ahí están y hay que trabajar con ellos. Dos términos muy importantes que hay que aclarar muchas veces a los alumnos, y es la adoración y veneración. Se adora solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La mayor expresión es el día del Corpus, o la exposición del Santísimo, y la veneración entraría todos esos elementos que hemos visto, la devoción a los santos, que tiene sus orígenes en los primeros mártires, y que no será hasta el año 993 cuando la Iglesia declara el primer santo a este señor que está aquí, que era un obispo de Habsburgo. Y a partir de ese momento, la Iglesia pone como modelo a seguir a estas personas con unas virtudes heroicas que hacen que los cristianos sean su espejo y actúen como ellos. Por tanto, la presencia de los santos va a estar muy presente en la piedad popular. Para ser santo, la Iglesia tiene sus mecanismos, pero a veces el pueblo exige que santas como Santa Teresa de Calcuta, y digo santa, que es beata, pero para todos, fue santa aún en vida, hace que lo lleven a los altares. Esto se llama dulía, el término, y la adoración sería latría. Y la protodulía sería el gran santo para la Iglesia, el patrón que es San José, por ser el primer santo importante dentro del martirologio y de la relación de santos que es la Iglesia. Que por cierto no son tantos como yo pensaba. Creo que hay unos 5.000 y pico santos canonizados y beatificados. Pero bueno, el primero sería San José, protodulía, y la mayor de las santas no se le rinde como latría, como adoración, pero sí es verdad que tiene un papel importante la Virgen María. La Sacrosanctum Concilio, una constitución dogmática del Vaticano II, afirma lo siguiente, y es que no existe ninguna oposición entre la liturgia y la piedad popular. No se puede equiparar una de la otra, ni sustituirla, pero es verdad que no se puede despreciar estas expresiones de piedad popular. Por tanto, ya el Vaticano II lo deja claro, como veremos después en muchos documentos del Magisterio. Aquí escribo lo siguiente, es que ciertas expresiones de la piedad popular tienen su manifestación en la liturgia. Y vamos a ver ejemplos sobre todo del tiempo litúrgico, del calendario litúrgico. Y esto me he basado en un directorio que tiene la Santa Sede sobre la piedad popular. Y a modo muy rápido, pues decir, por ejemplo, en el Adviento, elementos de piedad popular incrustados en la liturgia. La corona de Adviento, la vigilia y la novena de la Virgen de la Inmaculada. Esta creo es de Sevilla, me gusta mucho porque se ve. Me ha costado mucho ver una Virgen preñada, embarazada, que la hay seguro. Pero bueno, en Sevilla me gustó porque se ve ahí el niño Jesús en su vientre y se llama Nuestra Señora o la Esperanza Divina Enfermera. En la Navidad, pues qué decir de los villancicos, expresión popular máxima, desde el genio y la singularidad que tienen estos tipos de cantos. Los villancicos de Jerez de la Frontera, pues con la zambomba y todo lo que allí se lía es estupendo. Los belenes que se montan en muchas ciudades, este de San Juan de Dios, en Granada, precioso. Belenes vivientes, como puede ser el de Beas en Huelva, organizado desde hace ya muchos años. Expresión popular del árbol de Navidad, que muchas veces, no, cuando en los institutos se ponen y lo ponemos en contraposición. Los humanos tenemos la manía de decir lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, de izquierda y de derecha. Los católicos no son el Belén y el pino de Navidad, o el árbol de Navidad. Nada. Yo pongo el ejemplo de que el Vaticano planta un pino gigantesco en la plaza de San Pedro. Por tanto, tiene que ser algo de católico, tiene todo un simbolismo que ya en otra ocasión hablaremos de él. Muchos pueblos visitan a los enfermos el día de Navidad, se visten de pastorcicos, se dan el beso en las fiestas de Navidad, algo muy popular. La Sagrada Familia, en Priego, tiene su procesión, sus cultos, los Santos Inocentes en Málaga, en un pueblo llamado Los Verdiales. La cabalgata segunda más antigua de España, parece ser que está en Huelva, en un pueblo por allí perdido. Preciosa porque estos que ven aquí no son maniquíes, son personas, ¿no?, del pueblo, se quedan inmóviles y transmiten a través de estas escenificaciones los misterios de la vida de Cristo. La Cuaresma. Bueno, pues elementos que se han metido en nuestra liturgia, la imposición de ceniza, los Via Crucis, los Via Matris, que sería también las estaciones del dolor de la Virgen María, sobre todo en sus 8 dolores, el ayuno, la abstinencia, etcétera. En la Semana Santa, pues la procesión de las palmas, la hora santa. Bueno, todos estos son elementos propios de la piedad popular que la Iglesia lo ha aceptado como tal. Pasiones vivientes, el pésame a la Virgen María. En la Pascua, el Via Lucis, que son estaciones tras la resurrección de Jesús, que en muy pocos sitios se celebra y que yo creo que se podía potenciar.
Y los huevos de Pascua, en Guarromán, en Jaén, donde... Bueno, lo de los huevos de Pascua yo he leído cada tontería. Decía, una de las historias que yo leí es que un conejo se metió en el sepulcro de Jesús. Cuando resucitó Jesús, el conejo salió, estaba muy contento, pero como no sabía hablar, cogió un huevo, lo pintó, lo coloreó, simbolizando la alegría que tenía el conejo de que Jesús había resucitado. Bueno, esa es una de tantas historias que hay en Internet. Yo creo que el huevo de Pascua tiene mucho que ver con la Cuaresma. Y es que en la Cuaresma se prohibía comer huevos. Y claro, llegaba la Pascua, pues lo primero que tenía la gente ganas de un plato de patatas con huevos fritos. Y bueno, ya se coloreado, se pintaron dando la sensación o la idea de alegría, de bienestar. En el tiempo ordinario hay muchas fiestas vinculadas a la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, etc. Y ya para terminar esta exposición, algún elemento importante de la piedad popular. Las imágenes. Ángel hablará un poquito de ellas, pero todas tienen que transmitir belleza, expresar el amor que tienen las personas hacia dichas imágenes porque se lo tienen a Dios, una manifestación, una hierofania, una epifanía de esa expresión de amor hacia Dios. Y me gusta esta mucha, es una pequeña imagen que está en Carmona, en Sevilla, por todo el simbolismo que tiene. El Cordero, Jesús con la cruz, el niño Jesús con el Sagrado Corazón, el simbolismo que tiene del Cordero Pascual. Las cofradías nos hablará Ángel un poquito después. La Virgen María tiene un papel predominante en la vida de los cristianos y más en Andalucía. Ya lo dijo Juan Pablo II en la aldea de Rocío, que España era tierra mariana, y aquí en Tíscar, que está en Jaén, pues lo celebran con mucha devoción. Hay que decir que todos los dogmas marianos tienen su origen en las expresiones populares de la gente. La Virgen o la Inmaculada Concepción, ese dogma, tiene su expresión cuando en el 1854 el Papa Pío IX, de ahí vienen los piononos tan buenos que ese pastel, que tiene, en verdad es como un obispo, un papa. Pío IX estaría gordito, entonces ese pastel, si lo tiene en la mente, está gordito y el solideo sería la capa de caramelo que se le pone. Santa Fe, un pueblo de Granada, se lo hace en honor a este papa que proclama el dogma de la Inmaculada, y en Granada el triunfo de la Inmaculada tiene su expresión en este monumento que ya en el año 1700 y pico, antes de que el dogma se proclamase, ya estaba en la ciudad. O también el misterio, el dogma de la Asunción. Ejemplo, podemos poner la Catedral Mezquita de Córdoba. Aquí está una Asunción pintada en el año 1927 y que tiene ahí su expresión. Bueno, podríamos hablar mucho de la Virgen María, pero ya creo que me estoy comiendo del tiempo. Pero bueno, las vocaciones de la amargura, la calle Amargura que hay en Jerusalén, se dice la tradición que la Virgen desfalleció al ver a Jesús cargando con la cruz y San Juan la arropó y le protegió la cara para que no viese a su hijo con la cruz. En la Pasión de Cristo se ve muy bien. La Virgen, la soledad de una antigua capilla que había en Jerusalén, donde se dice que la Virgen estuvo 3 días en soledad tras ver a su hijo muerto. Esa tradición la traen los peregrinos que visitan en la ciudad santa en la época medieval y se instaura, se crea esa devoción aquí en España. También la Dolorosa, las Piedad de origen germánico, los escapularios, la estampa, las ofrendas florales, el ángelus, pues tienen mucho que ver con la piedad popular. Y ya termino con los santos. ¿Este santo quién es? San Fernando, patrón de Sevilla. ¿Ese de ahí? Que da un poco de miedo. Patrón de Jerez. No, bueno, no, es que me ha costado mucho encontrar una imagen de Francia. Pues me alegro que le pongan la cabeza en su sitio. Santos patrones, a ver, este. San Torcuato, patrón de Guadix. San Cecilio y San Indalecio, patrones de Granada y de Almería. Son los santos varones apostólicos. Aquí 2. Efectivamente. No, San Ciriaco y Santa Paula, de Málaga, patrones de la ciudad. Patrón de Huelva, muy bien.
Estos dos de aquí. Que menudos nombres. Bueno, Germán sí, San Servando de Cádiz. Y ya para terminar, Santa Ciclio o San Aciclio y Santa Victoria, patronos de Córdoba. La reliquia, los sevillanos la habrán visto por aquí, ¿no? Esta reliquia es un Lignum Crucis no sé, traído de Jerusalén, creo. En Guadix tenemos entre comillas, una espina de la corona de Cristo y otra reliquia importante que tiene mucho que ver con la piedad popular, la Santa Faz, en Jaén. Bueno, Ángel, te toca, nos hemos situado un poco en el espacio, en el tiempo y con ejemplos concretos, y Ángel nos va a hablar un poquito de la Semana Santa como máxima expresión de la piedad popular. Muy buena. A mí me vais a permitir... A mí me voy a permitir que estés sentado, pero es que la hora esta de la siesta es lo peor que puede pasar a alguien. Realmente la Semana Santa sería como y bueno, cuando me han presentado, yo es que aparte de... Y Carlos también lo es, porque de hecho se metió conmigo cuando se lo pedí, pero yo aparte de profesor de religión, que llevo ya casi... También he perdido casi la cuenta y ya me voy este año, este curso cofrade. Soy hermano mayor de una cofradía en Baza y llevo pues 13 o 14 años de hermano mayor. Yo creo que he incumplido los estatutos y los directorios de todos lo que pasa que será porque soy profesor de religión, por eso me dejan o algo. Pero realmente yo ya debería, bueno, no diría eso, no, acabo de decir una barbaridad, no vaya que alguien... Pero alguien quiera ser hermano mayor mucho tiempo, digo, y diga ya tiene una excusa poniendo ejemplos y todo eso. El caso que quiero empezar yo más reflexivo, ¿no? No solo esto, porque esto lo conocemos un poco, porque es lo normal. Esto lo vamos a pasar rápido, pero déjalo, Carlos, un momento. Y sobre todo lo que quiero es reflexionar sobre el tema y las desviaciones posibles que ha habido de la religiosidad popular en la historia y que nos han provocado muchos problemas y quebraderos de cabeza con nuestros conciliarios. Yo lo digo porque yo como hermano mayor he tenido sacerdotes que no he parado de pelearme y uno se cansa a veces, porque ve cosas que están totalmente en contra y no entienden. Recuerdo un pregón de un locutor de radio en Granada que dijo: las cofradías tenemos muchos defectos, pero ahora mismo, en la situación en la que estamos, y en situación no ya secularista, como dicen, porque yo la veo mucho peor que secularista, hay gente que es radicalmente opuesta a lo que hacemos y todo eso. Nosotros somos el colchón ahora mismo en las cofradías, el colchón un poco que va a parar lo que viene. Y lo va a parar en Andalucía, porque vivimos en un sitio donde la gente le gusta el tema y no solo le gusta, sino que lo siente, y no solo lo siente, sino que lo vive y lo practica, y lo vamos a hacer. El locutor lo que dijo es que las cofradías somos la fiel infantería de la Iglesia. Yo con eso no es que estoy de acuerdo, es que es real. Y también diría, ya con respecto a nosotros, a los profesores de religión también somos la fiel infantería en parte de la Iglesia, y tenemos que hacernos la idea que como no luchemos a partir de ahora nosotros, la llevamos clara. Fuera ya de esto, voy a leer 3 del Ecclesia en Europa, de Juan Pablo II, digo, para reflexionar. Dijo, y esto ya hace ya un montón de años: se ha de cuidar una pastoral de promoción y renovación que ayude a desarrollar todo lo que es expresión auténtica de la sabiduría del pueblo de Dios. Siguió diciendo: en el campo de la piedad popular hay que vigilar constantemente los aspectos ambiguos de algunas de sus manifestaciones, preservándolas de desviaciones secularistas, consumismos, que eso sí que nos toca a nosotros, de desconsiderados, o también de riesgos de superstición, o incluso, yo diría más, cuando uno dice la típico mi cofradía en contraposición a otras cofradías, como si la nuestra fuera la mejor de todas, y parto del hecho de que yo creo que la mía es la mejor. Y luego, pues,
para mantenerlas dentro de formas auténticas y juiciosas. También, sigue diciendo, se ha de llevar a cabo una pedagogía apropiada explicando cómo la piedad popular se ha visto siempre en armonía con la liturgia de la Iglesia vinculada a los sacramentos. Eso ya no ha hablado Carlos. Pero también añado, que también se ha dicho por otro de nuestros cardenales, que es preferible una Iglesia que salga a los caminos y a la palestra, aunque se accidente, a una Iglesia enferma porque no salga de la sacristía. Que eso todavía es más cierto en el caso de las cofradías. Las cofradías estamos para enseñar catequéticamente en la calle lo que ahora mismo no va la gente a la iglesia, porque es que hay un montón de gente que no va a la iglesia, empezando por los propios cofrades, porque si nosotros somos conscientes de lo que es una cofradía, ya está llegando a la situación que no va ni la Junta de Gobierno. Y eso es la realidad que estamos viviendo ahora. Este esquema que hay aquí, simple, pues dice un poco cómo surgió el tema de las cofradías. En la Edad Antigua, de hecho, las cofradías, cuando empezaron a surgir, no estaban ni bien vistas, incluso los concilios, los obispos las intentaron prohibirlas, porque eso recordaba qué es lo que tenemos las cofradías, que el origen posiblemente origen, en muchos sentidos no es cristiano. Ya los templos paganos sacaban y hacían cosas muy parecidas a lo que hacemos nosotros, ahora con distintas vocaciones, pero es verdad. Pero eso está dentro de nuestra forma de ser y nosotros somos hispano-romanos, con un poco de influencia del Islam, que no es que me haga mucha gracia. Y mira que yo soy arabista, en parte, pero no me hace mucha gracia sobre todo porque el Islam no entiende muchas cosas ni va a razonar con nosotros muchas cosas de nada, como no sea con intelectuales. Pero es que allí intelectuales tampoco es que abunden, que digan. El origen realmente de nuestras cofradías es más bien que desde la Edad Antigua, donde no estaba muy bien, y entonces los obispos y los concilios decían que eso era como las antiguas procesiones que había, pues Afrodita, Dionisos o cualquier dios, y tenían un recelo, y con razón, hacia eso. Sin embargo, ya en la Edad Media es cuando surgió realmente lo que conocemos un poco como las cofradías, y sobre todo con gremios de trabajadores, que ya eso lo conocen todos. Se unían entre sí, ponían un patrón y esas vocaciones las que se llevaba y le daban un sentido religioso a su propio trabajo. Eso luego que pasó también ya avanzando ya más la Edad Media, siglo XIII, XIV, ya estas cofradías se pusieron o se institucionalizaron mucho más y ya lo que hicieron pues es convertirse en una cosa muy parecida, aunque no todavía como cofradías, como lo que ha acabado siendo casi más importante, que son las penitenciales, aunque todavía existen en algunos sitios, o existe el tema de cofradías de marianas o más de advocación hacia la Virgen. Esa no es lo que yo por lo menos conozco más, ¿no? Porque yo siempre he sido una cofradía penitencial y entonces el tema de las otras, por ejemplo, o tanto las sacramentales como las marianas, pues no tanto. Hay un montón de cofradías, hay puestos diversas que tienen diverso origen. Por ejemplo, noble, familiar, órdenes mendicantes, ahora explicaré un poquillo de cada una, caritativas, devotas, militares, de maestros y discípulos, esas serían las universitarias, que surgieron muchas así, étnicas, etcétera. Las nobles, pues es curioso que cuando empecé a buscar esto, porque yo realmente no entendí, es decir, ni siquiera como hermano mayor me he preocupado mucho del origen, sino más bien, los hermanos mayores no tenemos mucho tiempo tampoco para buscar mucha teoría, sino más bien para poner en funcionamiento una cosa y sacarlo a la calle, ¿no? Pero el caso es que la primera que hay, la noble, es como surgió exactamente la nuestra, la mía, la que yo presido actualmente, que eran simplemente pues nobles de la ciudad a la que uno pertenece, que pagaban determinados, hacían testamentos o pagaban una serie de dinero para mantener altares donde luego a su vez se enterraban allí. Y así surgió la Real Cofradía del Santísimo Cristo de los Méndez, que es la mía, ¿no? Y bueno, y ya para colmo nos dicen, por eso, que eso viene desde el siglo XVI, pues nos dicen la Cofradía de los Pijos. Pero
pero que tampoco tiene mucho sentido, pero que el caso es que nuestra cofradía es verdad que surgió en ese sentido porque era de un origen nobiliario. Luego hay otras más familiares, más de órdenes mendicantes, serían las cofradías de terceros, de órdenes laicales, que se dedicaban a la asistencia a los más necesitados, y esas surgieron también ya en la Baja Edad Media. Las devotas, militares, las militares muchas veces surgieron como cofradías para tener un cierto poder o contrarrestar lo que querían imponerle, se unían entre ellos los militares y hacían una cofradía. De maestros y discípulos, como hemos dicho, que son las universitarias, donde esos maestros y discípulos ponían un patrón al que le tenían la devoción y entonces era una forma de unirse. Étnicas yo creo, he leído que las étnicas surgieron más bien con el tema de, aquí creo que en Sevilla, hay, no sé si en Sevilla la de los genoveses, pero la de los negritos, y o no sé si genoveses, pero la de los negritos sí, eso sí lo leí, que eran a lo mejor inmigrantes que venían de otro sitio y que creaban su propia cofradía. Yo incluso pondría, ¿no? O esclavos que creaban su propia cofradía. Y en el caso de los genoveses supongo que serían gente que hacían o comerciaban aquí en Sevilla o en otros sitios donde había barrios, porque eso había muchas ciudades, barrios que venían de otros sitios, de Génova por ejemplo, y entonces creaban su propia cofradía porque era una forma de sentirse en su patria, ¿no? Creo que incluso la de los gitanos, todas las que hay varias en varios, tiene ese origen también étnico, debería de ser porque a lo mejor eran, aunque ahora ya dicen que ya no es diferente, bueno, han dicho que los gitanos, creo, los propios gitanos ya dicen que no se les distinga exactamente por eso, ¿no? Pero que el origen pues sí, podía ser ese. Luego seguimos avanzando en el tiempo y cuando vino la Reforma protestante y la Reforma o contrarreforma católica, pues surgieron ya las hermandades sacramentales para, pues todo lo que ponía en duda a los protestantes nosotros teníamos que contrarrestarlo de alguna forma y así es como surgieron esas hermandades sacramentales para venerar el Santísimo Sacramento y para adorar como que Carlos lo ha dicho bien, adorar, no venerar el Santísimo Sacramento. El barroco, cuando ya llegó, yo creo que ha sido la máxima expresión ya de esa religiosidad y sobre todo de lo que es la Semana Santa y sobre todo la penitencial. El barroco es en la época donde no la vitalidad que cogieron la hermandad y cofradía fue tan grande que eso no ha desaparecido todavía. De hecho, la inmensa mayoría de nuestras hermandades y cofradías penitenciales siguen siendo barrocas y de hecho todas siguen utilizando un arte cofrade que tiene mucho que ver con esa época. Luego, pero luego llegó, y esto llegó con la Ilustración y sobre todo finales del siglo XVIII, a partir de Carlos III, él quiso controlar el tema, sobre todo de muchas órdenes religiosas, empezó a desamortizar y también el patrimonio cofrade empezó a ser incautado. Ahí realmente es donde comenzó el inicio de la crisis cofrade, pero sobre todo porque empezaron a desaparecer gran parte de ese arte que ya existía y que poco a poco pues, fue desapareciendo. Esta crisis cofrade con lo que fue desamortizaciones y todo eso, la agravó Napoleón cuando vino y lo poco que no se habían llevado otros se lo llevó él, y más todavía, que eso ya sí que fue el desastre auténtico, porque este inicio de la crisis cofrade realmente no duró hasta el siglo XIX, sino que se agravó a mitad del siglo XX o un poco antes con nuestra guerra civil. De donde somos Carlos y yo, no quedó absolutamente nada. En Sevilla, por suerte, otros dirán que no, pero para mí fue por suerte, y en Granada y en algunos sitios se salvó gran parte del patrimonio cofrade porque no era zona republicana, pero donde era zona nacional, pues se salvó. Y eso es así. Y les moleste a quien le moleste. Y de hecho, nosotros cuando lo decimos más claro que el agua, pero algunos, claro, cuando nos ha ido un alcalde que
piensa de otra forma, pues mira para otro lado cuando yo estoy diciendo esto, pero digo que no, pero sí que es lo que pasó. Parece que es que ahora la memoria histórica solo se quiere hacer para algunos y hay que hacerlo para todos, no para algunos. El caso es que la cosa se agravó y desapareció el patrimonio que teníamos, sobre todo el patrimonio artístico, desapareció exactamente en esa época. Y luego volvió a resurgir. Pasa un poquillo para atrás. Volvió a resurgir porque hasta después de la Guerra Civil, obviamente, se reconstruyó gran parte del patrimonio cofrade, pero el resurgimiento no fue ahí. Ahí lo que se hizo es reponer imágenes o crear imágenes nuevas de lo que ya no existía. Luego lo que vino es ya a partir de los años 80, resulta que yo empecé como horquillero, bueno, o costalero, da igual, empecé en esa época y ahí es donde en los años 80, finales de los 80, mediados de los 80, depende del sitio, aunque a lo mejor aquí en Sevilla eso no se notó mucho porque no ha desaparecido mucho, pero en otros sitios como en la zona nuestra, en la zona de Andalucía Oriental, sí se notó bastante que empezó la cosa a resurgir, especialmente a partir de la década de los 80. Actualmente tenemos épocas mejores, años peores, pero es verdad que la vitalidad de las cofradías no creo que esté en crisis, yo creo que va en aumento. Y eso, pues, ahora veremos ya también cómo lo trataremos con respecto al cómo podemos utilizar este tema en clase, que eso es lo que nos interesa a nosotros también. Esto, bueno, yo lo voy a decir rápido, pero que las cofradías ya sabemos los tres tipos que hay. Lo que sí es verdad que antes de que entremos en los tres tipos es la diferencia que había, que yo lo he tenido que buscar porque no lo conocía, porque a partir de los años 80 hermandad y cofradía siempre fue lo mismo. Ahora resulta que me he enterado buscándolo que no. Y aunque no todas nuestras cofradías nos llamamos hermanos o cofrades, pero realmente somos hermanos, aunque la tuya se llame cofradía, la etimología yo creo que es la misma, hermandad, cofradía, si viene del latín, tiene que ser confraternitas o frater, que es hermano, hermandad conjunta de varios, luego también, o que luego está relacionado con la palabra fraile, pero no creo que haya una diferencia etimológica, más bien la diferencia fue desde antes. La mayoría de las hermandades podían ser marianas, podían ser de santos, y las cofradías, y hay autores, y tengo aquí algunos, por ejemplo, Moliner dice en su diccionario, en la Real Academia, sin embargo, no he leído yo que lo recoja esto, pero dice que las cofradías tienen formas religiosas, tienen fines religiosos, mientras una hermandad no necesariamente. Yo no sé si estaría de acuerdo con eso, pero bueno, eso es lo que dice Moliner. También he leído en un manual de cofrades de la diócesis de Jaén, dice, en un sentido más propio, la palabra hermandad se refiere a asociaciones para el culto público y es más amplia que el de cofradía, ya que las cofradías parece que son solo las penitenciales. Y la verdad es que yo creo que la diferencia va por ahí. La diferencia es que las penitenciales que no estaban destinadas, estaban más destinadas al culto que a los fines sociales, eran las cofradías. Sin embargo, las hermandades sí estaban destinadas siempre mucho más a fines sociales. Y creo que la diferencia va por ahí. Luego, de los tipos que tenemos, ahí los tienen, sacramentales que surgieron sobre todo después de la Contrarreforma, a partir del Concilio de Trento y con la adoración al Santísimo Sacramento, y fue simplemente una forma de contrarrestar toda la Europa protestante que estaba empezando y que no entrara en la zona que todavía no era protestante. Eso se incluso por los propios reyes católicos, me refiero no a los reyes católicos, sino los reyes que eran de países católicos, pues se promocionó todo el tipo de hermandades sacramentales. En el caso de las hermandades de gloria, pues ya sabemos que son pues las hermandades que tienen alguna vocación mariana o de santos o hacia alguna reliquia, y todas estas hermandades pues están relacionadas mucho
también con fiestas patronales, santos, etcétera. Y luego las penitenciales, que a ver si a la Legión no le prohíben también, algún día llegará. Bueno, si se lo deja la Legión, que no creo. Pero las penitenciales, pues, a mí las que más me gustan, pero bueno, es lógico. Y son pues todas las que nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús en todos sus aspectos. Y ahora sí diré antes de esto una cosa. Yo, por ejemplo, como profesor no utilizo tampoco muchas cosas para hablar de las cofradías, pero sí utilizo películas, y una de las películas que yo no sé si me lo he inventado, porque ya muchas veces no sé si lo he soñado o me lo invento en el momento, que es el tema de la pasión de Cristo. Una película durísima, pero yo he llegado a comprobar, y Carlos no sé si lo hará cuando la pone, pero hay momentos que a mí me recuerda mucho, y uno especialmente, al tema de hermandades. No creo que Mel Gibson, porque no creo, uno que ni siquiera es de por aquí y no es ni tan... Pero o lo mismo es un guiño a nosotros, los católicos, o un guiño... El caso es que yo he utilizado la escena esta donde Cristo cae al suelo y su madre se acerca y lo consuela, la he utilizado cuando levanta esa cruz Cristo y suena, y es que suena, porque yo he estado debajo de un paso, suena exactamente igual que un paso cuando lo levantes. Y ahí sí que pongo los altavoces bien fuertes en clase. Pero en fin, que es un recurso más que podemos utilizar. No sé si a alguno de ustedes se le había ocurrido eso, pero es que yo lo he visto, y lo peor es que se lo digo a los alumnos y se lo creen. Y claro, será porque seré convincente. ¿Qué es lo importante de las cofradías? Pues obviamente esos tres aspectos que Carlos ya lo ha tratado también con la religiosidad popular. El culto, desde nuestras hermandades y cofradías, veneramos a nuestros titulares, obviamente eso es lo fundamental, y es lo que en las cofradías penitenciales fue desde siempre, venerar y sacar públicamente el titular a la calle, y esa es nuestra principal función. Ahora mismo le hemos añadido otras funciones, pero la principal de las penitenciales era esa. Y con nuestros símbolos, en este caso Carlos y yo llevamos el símbolo, pues lo convencí para entrar en la cofradía, y el símbolo de nuestra cofradía, esta sería la insignia. Llevamos también báculos o cetros, llevamos estandartes, llevamos un montón de cosas que nos recuerdan a la cofradía a la que pertenecemos. Igual que otras asociaciones de otro tipo, laicas, tipo colegio de médicos, llevan su insignia. Es decir, que no es una cosa tampoco extraña. Y con nuestros símbolos y reglas, que las reglas se refiere, que también lo saben, a los estatutos por los que nos regimos, y que obviamente si lo siguiéramos al pie de la letra, la mitad de la cofradía no estaría ahí, porque entre otras cosas no lo practican. Y luego lo fundamental está en medio, porque por mucho que tengamos un culto a nuestros titulares sin fe, eso no sirve para nada. Nosotros vivimos, oramos y celebramos nuestra fe en Cristo y con María, y por eso esa fe que vivimos dentro, y la tenemos que vivir día a día, luego la sacamos a la calle, pero si no la vivimos durante el año toda la fe, no basta con sacar a la calle ese momento. Aunque yo soy partidario, y siempre lo he dicho también a los obispos, que mejor que esa gente que tiene dudas o no cree de la forma, crea su forma, no es que sea ni más o menos correcta, mejor que estén ahí que no estén. Y que una vez que estén ahí, tarde o temprano les llegará algo, porque tiene que llegar. Y luego la labor social, que es lo que hacemos las hermandades y cofradías también, últimamente más que nunca, y sobre todo con la situación que estamos viviendo, y que tiene que ser fundamental, y todo colaborar con cualquier ONG católica, tipo Cáritas, tipo Manos Unidas, a la que ayudamos en todo lo que podemos. Pues esto sería ya también preguntas que nos podemos ir viendo y luego, si quieren, podemos debatir algo. Realmente es la típica pregunta que Carlos ya la ha hecho también antes y ahora la volveremos a repetir, que es
realmente las hermandades y las cofradías son cultos, hacemos idolatría pero eso sería en el sentido de que la nuestra, y parece que es contrapuesta al Cristo el Cristo de la Misericordia, es diferente al Cristo de los Méndez. Es que son distintos, pero si en Cristo solo hay uno. O relación entre cofradías e iglesia, que parece una tontería, pero es que no es una tontería. A veces hay sacerdotes que la cofradía es como que parece un apéndice externo a la iglesia. También es verdad que a veces no lo ganamos nosotros. La espiritualidad cofrade, ¿realmente es sentimentalismo o religión? En esa yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Creo que tiene que haber sentimientos. Si no hay sentimientos ahí, tampoco hay religión. Una religión fría no existe, para mí. La labor social, como aspecto fundamental, es decir, las tres primeras serían un poco negativas, pero las dos últimas. La labor social, como aspecto fundamental, es nuestra hermandad y cofradías, que ya lo hemos dicho, y sobre todo el aporte a la cultura que hacemos, las cofradías. Las cofradías somos un puente en parte entre la vivencia real de la religión en la sociedad y lo que se vive. Y de hecho, el arte cofrade no es solo... es que da de vivir a un montón de gente. ¿Cuántas orfebres? Gente que se dedica a todo el tema de los que abastecen a cofradía de cosas. Realmente ahí hay una economía enorme, que mucha gente que vive de eso y eso es fundamental. Luego, el arte cofrade, tenemos en Andalucía especialmente el arte de los más ricos de España. En Sevilla pues no digo ya nada, porque en el fondo, aunque nosotros tengamos nuestra forma de ser, es verdad que todas las cofradías se miran a Sevilla. Por mucho que digan que no, todas miran aquí y miran pues por lo bueno que hubo siempre aquí. Y luego, si hay otras cosas que estén peor o mejor, nosotros decimos en Granada y todo eso somos muy castellanos, pero yo creo que es para no decir somos sevillanos, y en el fondo pues sí miramos lo que hay aquí y conocemos lo que hay bueno de Sevilla. Terminamos poniendo... ¿Pero está abajo? Es un vídeo que grabamos el otro día Carlos y yo de alumnos de religión que se han metido en cofradías. En la iglesia de Santa María de la Encarnación de Baza, Granada, y estoy aquí pues no solo como profesor de religión de Elías José de Mora de Baza, sino también como hermano mayor de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de los Méndez, cuya imagen la tenemos aquí. La imagen titular es el Cristo de los Méndez, un Cristo de leyenda en esta ciudad de Baza, y que tiene su propia leyenda, la que hablaremos también en este congreso. También aquí tenemos una serie de alumnos, tanto de Carlos como mío, alumnos que pertenecen a varias cofradías de aquí de Baza. Unos son de la Cofradía del Cristo de los Méndez y otros son de la Hermandad de la Santa Cruz, que es una capilla que está cerca de aquí, en lo que es la girola de esta iglesia mayor de Baza. El mundo cofrade es un mundo un poco desconocido para la gente que no está muy metida en este mundo, pero es un mundo que el profesorado de religión en particular puede aprovechar mucho, tanto a nivel de aula como a nivel de tener relación con los jóvenes. Lo que sí quiero decir es que ahora los alumnos nos van a hablar de la relación que hay entre cofradías y centros educativos, o cómo esos alumnos han llegado a la cofradía a través de los centros educativos o por medio del profesorado de religión, que es lo que a nosotros nos interesa en este tipo de congresos. Hola chicos, ¿a qué hermandad pertenecéis? La Hermandad de la Santa Cruz. ¿Qué edad media tenéis? 20. Una de las preguntas que queríamos hacer es ¿quién o qué os acercó a este mundo de las cofradías y la devoción que tenéis en la hermandad? Pues yo desde pequeña, toda mi familia ha pertenecido a la Santa Cruz y desde pequeña me ha gustado, me he vestido de penitente, etcétera, y ya lo último que me quedaba era ser costalera y ya pues empecé y la verdad es que me encanta. Otra pregunta. ¿Vuestra pertenencia a la cofradía es por moda, por fe, porque se está muy a gusto en grupo o por, como cuentan ahora, que lo más interesante es la fiesta que hay después? Yo creo que lo principal también es por la fe, por la devoción, y ya también pues también te lo pasas muy bien en grupo. Es algo que van de la mano.
En cambio, por ejemplo, porque está de moda es algo demasiado superficial, ¿no? Pero cuando lo pruebas y ese por qué te lleva a probar y te metes dentro, van de la mano también la hermandad y la amistad que haces con la gente y a la vez la misma fe. Es como que figurar la fe y la devoción hacia la imagen entre familias. ¿Y alguno de vosotros sería capaz de explicar qué emoción siente cuando está procesionando con el paso, con su imagen? Y mira que yo no soy, pero es que la verdad por salir por la puerta, yo creo que también es fruto del trabajo, del esfuerzo, porque es algo relativamente difícil, económicamente y en fin, que es algo muy costoso y difícil. Y cuando lo ves que lo habéis conseguido entre todos los amigos, entre todos los hermanos, que la ves salir y la gente la mira, pues es algo inexplicable. Que no, por mucho, es algo que ella ha pensado mucho y nunca se llegó a saber. ¿Os gustaría que vuestros hijos en un futuro estuvieran como vosotros? Sí, por supuesto. O sea, ¿os veis de mayores en una hermandad? Sí. Muchas gracias. Hola chicos, buenas tardes. ¿A qué cofradía pertenecéis? A Cristo los Manos. ¿Y qué edad tenéis? Yo 19 años. Yo 17, yo 14. Claro, uy, qué jovencillo. Bueno, la primera pregunta. ¿Quién o qué os acercó a esta cofradía? Pues yo porque desde pequeña la veía y era así la que más me gustaba y bueno, ya cuando cumplí una edad pues decidí vestirme de penitente y este año pues me saco de Martín. Yo prácticamente igual, solo que también por mi familia, mi hermano David que está aquí y mi cuñada que también entró el último año y gracias a mi profesor de religión que me lo recomendó y la verdad es que yo siempre la seguía, me gusta bastante. ¿Y tú tienes alguna experiencia personal que contar respecto de esta imagen? Pues sí, la verdad es que el primer año que quería salir pues tuve una enfermedad y no pude salir de costalero y bueno, al año siguiente salí pero con las muletas, gracias a ellos, gracias al Cristo, pues creo que superé esta enfermedad y estoy muy orgulloso de ello. ¿Qué pensáis vosotros de la gente que dice que cuando procesionáis parece que estáis dando culto a un trozo de madera o que lo hacéis por moda o que lo hacéis porque os gusta juntar los jóvenes a esas fiestas? Pues yo pienso que es algo relativo porque según ella damos culto a una madera, pero en esa madera está reflejado el Dios que nosotros creemos en Él, que tenemos fe en Él. Entonces, según como lo mires, yo pienso que dar culto a un trozo de madera no es verdad, damos culto a lo que creemos y a nuestras creencias. La mayoría de vosotros, además de estar en la cofradía, tenéis algún tipo de actividad social, ¿verdad? Participáis en otras cosas. ¿Podéis contarnos en qué? Bueno, yo aparte estoy intentando ayudar en Cáritas y a los niños más necesitados y a los que tienen problemas de deficiencia y estoy en poscomunión y no sé. ¿Vosotros pensáis que es importante para otros jóvenes el testimonio que vosotros dais cuando procesionáis, cuando participáis en obras sociales? Mucho, porque les puede servir de ejemplo, de ayuda y de guiarse, de decir, a mí también me gusta y quiero. ¿Y alguien os ha dicho que sois tontos por perder vuestro tiempo con este tipo de cosas que se supone que no son las habituales? Mejor estar... No, en ningún momento, a mí no me han llegado a decir nunca eso. ¿Se liga más estando en una cofradía? Bueno, y una última pregunta. Me imagino que esto veis en un futuro vosotros tomando el testigo de los que ahora van a acercar a este mundo. Sí, porque es una cosa que te gusta de verdad y entonces porque lo sientes. ¿Sabríais expresar eso que sentís con palabras? La verdad que la pregunta salió así, porque esto, ahí donde lo ven, Carlos cogió el móvil y nos grabó. Y no dijo, voy a grabarte 2 veces, que eso es un error, porque de hecho he visto que es un desastre alguno, pero sobre todo yo. Pero el caso es que fue improvisado. Los alumnos no tenían nada preparado, de hecho lo citamos un ratillo antes allí en la Plaza Mayor, subimos a la iglesia y se grabó. Y Susana, que es una magnífica entrevistadora, que es compañera nuestra, profesora de religión también, fue la que hizo la entrevista. Es curioso cómo acaba, porque acaba con una pregunta que es la que hay que hacerse, que ellos no la responden. Lo que pasa es que yo no sé por qué se cortó. Bueno, vamos a la segunda parte del taller, muy brevemente, porque todo el material va a estar en la página web. Y después lanzaremos una serie de preguntas para que intervengan y den su opinión sobre este tema. Hay una página muy bonita. ¿Alguien la conoce? Bueno, pues apúntenla porque es un portal donde hay dibujos en color y en blanco y negro. Sobre todo va a tratarlo en infantil, en primaria y también, ¿por qué no?, en secundaria. Son llenas de santos, de vírgenes, de obispos,
de fiestas litúrgicas, la Navidad, la Semana Santa, y viene muy bien porque la calidad es muy muy buena, se puede imprimir y trabajar por la vida de los santos y como complemento pues dibujar y pintar dicha imagen. Aquí tenemos a Santa Teresa de Jesús y aquí a Teresa de Calcuta, por eso antes la había confundido porque tenía esta diapositiva. Los apóstoles, aquí están todos, en blanco y negro, lo podemos ver, que los pinten los muchachos, las vírgenes del Pilar, la Inmaculada, después ponemos la dirección. La Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, los arcángeles, son dibujos muy bonitos. Los de Fanos son preciosos, pero estos también son estupendos, ¿eh? Con su plantilla para colorearlo en blanco y negro. Aquí están los evangelistas, también. Imágenes de Semana Santa, de la Navidad, la vida de San José, de algunos santos, también sobre la Cuaresma. Bueno, hay mucho, ¿eh? Ahí pueden mirar la Semana Santa, el Vía Crucis, el Rosario. Bueno, bastante. Y este juego se puede plantear en clase. Después de trabajar la vida de varios santos, pues vamos a hacerlo, aunque yo he sido un poco malvado y he buscado los santos más complicados que tiene esta página. Entonces, al muchacho, a la muchacha, al chico de la clase se le puede preguntar, ¿qué santo es este? Uno tiene unos caramelillos, unas piruletas y guardar, un Kit Kat que se nos olvida comprarlo al final. Pero bueno, ¿quién es este? San Martín de Tours, ¿no? Por la capa, que la partió y se dio a un mendigo que estaba laico de frío y él tuvo un sueño y la imagen de Cristo se le aparece en dicha capa. Muy bien. Otra imagen. San Agustín. San Agustín, muy bien. Aquí vemos los libros, todos los escritos que hizo teológicos. Otro santo, o santa en este caso. Santa Clara, muy bien. Su símbolo es la custodia. Parece ser que la utilizó para que los musulmanes no asediasen Asís, de donde ella era. Un catalán, hay catalanes más apañados, ¿eh? Bueno, uno que se fue a la América y estuvo al cuidado de lo que han comentado de Sevilla, de aquellos negritos, en este caso eran esclavos negros, y bautizó a 300.000 negros, ni más ni menos. ¿Pero cómo se llama? San Juan Diego. ¿Alguien me podría decir su apellido? Complicado. Bueno, Juan Diego es el que, según la tradición, la Virgen de Guadalupe se le aparece, le pide que coja una serie de rosas que había en el campo y cuando se la presenta al obispo, en la tilma, es decir, en la túnica, aparece impresa la imagen de Guadalupe, que es la que está en México. Muy bien. Muy bien, San Roque, que el perro. Bueno, un santo que se dedicó al cuidado de las personas infectadas por el tifus, la peste. Al final él se contagia y hay un animal, se va al bosque para no contagiar a los demás y se va al bosque y un animal todos los días le llevaba comida, una hogaza de pan. Al final el dueño del animal persigue al perro y descubre al santo, lo cura. Bueno, al final muere, pero no muere de la peste. Bueno, son vidas muy curiosas y que a los niños seguramente les gustará. Santa Marta, muy bien. Esta es la de la Tarasca. Se llama Tarasca porque dice la leyenda que en el sur de África, de Francia, en Tarascón, en esa ciudad, estaba este dragón. De ahí el nombre de la Tarasca. Y Santa Marta, bueno, aquí se mezcla todo, porque Santa Marta es la de Marta y María, pero bueno. Y ya para terminar. No. Padre Pío, efectivamente. Recientemente canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. Por los estigmas, muy bien, que lleva los guantes.
Muy bien, San Tarsicio, ese niño que es asesinado, martirizado por llevar el cuerpo de Cristo y negarse a entregárselo a los que le perseguían, a los paganos. Bueno, pues con esta imagen yo creo que se puede tratar muy bien la vida de los santos, y en el material que se va a entregar hay un apunte que se fotocopian y aparece toda la teoría de lo que hemos explicado un poquito aquí y distintas actividades para trabajar en clase. Eso en mi caso lo hago yo en segundo de la ESO, pero en sexto de primaria se puede trabajar sin problema. Aquí está la ficha, en un documento doc. También aparece, desde el punto de vista más teórico, la explicación de los distintos desfiles y partes que componen la estación de penitencia. Un PowerPoint que os pasaremos sobre la religiosidad popular, que aquí aparece explicando pues, todos aquellos aspectos que he dicho al comienzo y más sencillo. Bueno, aquí pasamos. Distintas vocaciones de la Virgen María en España. Esto es un tema muy curioso. Aquí pasamos. Esto ya lo tienen hecho, por tanto se puede explicar sin problema. La Virgen del Pilar, está la patrona de Baza. Aquí están todas las vocaciones de España. Se puede colorear cada una de las provincias en función de la imagen que se designe. Y otro PowerPoint también, ya para un poco los mayores, el tema de las reliquias, que lo tendrán en internet y que lo pasamos, donde se explica un poquito el proceso de canonización y todo lo que supone la reliquia en nuestra iglesia. Bueno, vamos a pasar, pero me voy a quedar en la última diapositiva, que yo me meo de risa cuando la explico a los muchachos. Bueno, aquí están todas. La más famosa, de los santos, de Jesús, de la Virgen. Las 5 gotas de leche de la seno de la Virgen María. Las hojas que taparon las partes nobles de Adán y Eva. Los prepucios del niño Jesús. Esto, creo, por lo que yo sé, la Iglesia es la única vez que se ha pronunciado para decir que esa reliquia es falsa, porque es que había 15 prepucios por toda Europa. El diente de leche del niño Jesús. Esto es algo anecdótico, ¿eh? Además no hay que quedarse con esto. Hay que ver el sentido de la reliquia y todo lo que supone. Pero bueno. ¡Ay, el suspiro de San José, embotellado! La oreja de San Pedro. El estornudo del Espíritu Santo. Bueno. Muy bien. Pero que insisto, esto es lo anecdótico, pero lo interesante es el PowerPoint que he pasado y que se hace una reflexión seria de lo que es la reliquia y lo que supone su veneración. Y Ángel... Bueno, esto es ejemplo, pero vamos rápido porque simplemente en cada uno en ejemplos de textos narrativos o expositivos, donde el alumno pues habla de su propia Semana Santa. Eso se puede hacer con los propios libros de mano que reparten en todas las ciudades. Entonces tú hablas de la tuya, las pones por orden de salida, por orden de antigüedad o por lo que sea, y luego ellos hacen las actividades, que es exposición del texto, contestan una serie de preguntas, secuenciación de las preguntas. O sea, bueno, es lo que... Esto en el fondo es un coñazo, ¿eh? Pero porque luego se ponen los alumnos ahí, se vuelven locos contestando esa barbaridad de preguntas, pero lo interesante es que luego todo esto desemboque en hacer ellos su propio PowerPoint en primero o segundo de eso, que es donde se hace normalmente, y entonces pues hablan de lo que es la cofradía, de la Semana Santa de su pueblo o de su ciudad. Por ejemplo, esto es un ejemplo práctico de lo que hizo un alumno. Pues ya fue poniéndolas por orden de antigüedad o por orden de salida procesional y pues hablando un poco de ellas. Eso sale, obviamente, a la pizarra digital, lo expone y se le puntúa. Y ya está. Esto sería otro ejemplo. Esa era la imagen antigua que fue destruida en la Guerra Civil, pero de la cofradía, de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de los Méndez. Actualmente tenemos una copia de José de Mora y no es esa imagen que sale ahí, porque esta incluso es más antigua, del siglo XVI, y seguramente de la escuela de Siloé. Tiene una leyenda, que es esa que vienen ahí. Como eso el material lo hemos pasado, es decir, que si quieren conocer la leyenda, aunque eso entrando en la web de Semana Santa de Baza, que es la que administra Carlos, pues se puede averiguar. Esto es otra actividad que se hace en clase, especialmente lo hacen en primaria,
y son pasos en miniatura. Ahí tenemos ejemplos de varios sitios de Andalucía. Yo sé que en Baza también hay maestros que lo hacen en clase y ya está. Y esta es curiosa porque esto es una actividad que la hemos hecho en el IE José de Mora. Un día estábamos dos profesores, un compañero mío de lengua y yo, le estaba enseñando yo la iglesia mayor, que es la iglesia más grande que tenemos en la ciudad, en Baza, y me dijo él, dice, ¿podrías convencer, ya que eres profesor de religión, podrías convencer al cura para que hagamos un recital poético? Eso a veces cuesta trabajo porque no todos están de acuerdo con hacer eso y menos en una iglesia. Pero, pues, ellos me dijeron que si era poesía religiosa, sí. Pues empezamos a hacerlo y el caso es que llevamos ya 8 años seguidos haciendo un homenaje a José de Mora como imaginero, que da nombre a nuestro instituto, y todos los primaveras, en el mes de mayo, los primeros 10 días de mayo, un día, ahí está uno de los carteles, el 6º, pero este año hacemos el 8º ya, es decir, que lleva un montón de tiempo haciéndose, y es un recital poético musical donde se lee poesía barroca, se deja la iglesia totalmente a oscuras, se encienden velas y hay música también barroca, que a veces pasa para atrás, Carlos, porque sale ahí una orquesta sinfónica dentro de la propia iglesia, donde otras veces ha sido grupos más pequeños, música de cámara o lo que sea, y también metemos cosas cofrades, meto parte cofrade y parte música clásica. Luego se lee a Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Fray Luis de León, se recita y buscamos a gente que quiera salir ahí a hacerlo, y por ahora la verdad que ha tenido mucho éxito porque llenamos la iglesia. El instituto a veces ha intentado, bueno, no le parecía bien que ocupáramos tanto protagonismo a lo mejor, pero él intentaba controlar el tema de decir, y vamos a sacar esto de la iglesia. Yo siempre me he negado y he dicho que cuando se saque de la iglesia, pues me lo llevo a la cofradía y lo hago yo. Y entonces, pues por ahora la amenaza ha surtido efecto. No nos han quitado. Y ya está, y se hace todos los años. Esto es una actividad que se puede, una actividad extracultural para que se haga fuera de lo que es el ámbito del instituto. Adjuntamos también en el material un PowerPoint para explicar a los chicos y chicas la Semana Santa con distintos ejemplos de imágenes y procesiones de Andalucía. Bueno, ahí está el PowerPoint, lo ven tranquilamente. Lo bueno de esto es que el material está hecho, simplemente lo descargan y lo proyectan y ahí se explica todo lo que es un cortejo procesional. Aquí está el material. Aquí lo podemos ver. Y ya para terminar, Maribel, ¿cuánto nos queda? Bueno, no hemos pasado 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues ahí está un poquito el debate o el tema que nos gustaría haber tratado, pero son reflexiones que nos hemos hecho y que por dado el tiempo las vamos a dejar en el PowerPoint en su casa tranquilamente, la van a leer, seguramente estarán a favor, en contra, porque la piedad popular tiene sus aspectos positivos y negativos, y ahí está. Bueno. Con el vídeo. Bueno, y Ángel, ya me gustaría terminar con las palabras del Papa Francisco en una homilia que tuvo a las cofradías, y con esto concluimos este taller que al final se nos ha ido de las manos y no hemos podido intervenir, pero bueno, lee Ángel lo que dice el Papa y damos por finalizado el taller. Dice, evangelidad. Autenticidad de vida desde el Evangelio. El tesoro de la Iglesia, espacio de encuentro con Cristo, ciudad, cuidad, la formación, liturgia, oración personal, fragua de santidad, estímulo para amar a Dios y eclesialidad. Verdadero pulmón de la fe y de la vida cristiana. Las dificultades hay que superarlas dentro de la Iglesia. Lleva lo esencial de la Iglesia, células y piedras vivas. Misionariedad, ardor misionero. Mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos. Transmitir la fe de la gente, especialmente de los sencillos, es un gesto evangelizador que los hijos participen en estas manifestaciones de fe. Y caridad, los miembros de las cofradías y hermandades han de ser misioneros del amor y de la ternura de Dios.
especialmente con los más débiles. Tu luz nos hace ver la luz, tu luz nos hace ver, tu luz nos hace ver la luz, tu